De nuevo, ahí sí. Esta clase la vamos a empezar con una grabación, un audio que vamos a escuchar de unos 2 minutos de un autor que se llama Julio Cortázar. Ya. Primero quiero preguntarte si puedes escuchar lo que voy a reproducir. A ver, dime, voy a reproducirlo ahora. Ya, Por dígame. suerte, los cronopios están siempre ahí para sacarnos. Sí, ¿Me se escucha escuchaste eso? bien. Sí, sí. Perfecto. Ah, entonces sí se puede hacer directamente, no hay que cambiar las opciones de audio, nada. Ya. Ya, yo voy a presentar en pantalla entonces, mientras tanto, el texto que va a ir leyendo. Mira, tenemos aquí la ventaja de hacer, yo siempre digo esto, estamos haciendo la primicia, ¿eh? Tú tienes la primicia de la asignatura porque este material es inédito, es un material que estoy preparando para la cuarta entrega ya. La cuarta entrega todavía no llega, todavía no es tiempo de entregar esas guías, pero yo me adelanto en esta clase para que ustedes conozcan la primicia de qué vamos a estudiar en esa cuarta entrega, ¿ya? Entonces, antes de ello, vamos a ver uno de los textos que va a aparecer en esa cuarta entrega que se llama Viajes. Este texto es un fragmento del libro Historias de Cronopios y Famas del escritor argentino Julio Cortázar. Julio Cortázar escribió este libro con varios toques de imaginación y de cosas críticas sociales y también otros temas que van apareciendo ahí. Y vamos a conocer un pedacito nada más de un texto de eso para poder entrar en materia, más que nada para impregnarnos un poco de lo que es la literatura, retomar lo que hemos visto la semana pasada, que vamos a ver el tema de las figuras literarias, algo bien breve, y luego Ya. mostrarte ya el material que vamos a ver en la cuarta entrega. Así que lo primero que vamos a hacer, voy a cambiar el modo de presentación porque te voy a mostrar en pantalla lo que va a ir narrando su propio autor, ¿ya? Esto es de su propio autor, Julio Cortázar va a leer ese fragmento que se llama Viajes. Yo lo he compilado en una sola página, así que lo van a tener así ustedes impreso para que lo puedan ver. Vamos a presentar la pantalla completa. Ahí va. Me dice Bruno, y cuando esté ahí debería estarse viendo el material complementario Sí, número 3. sí, ¿Lo sí ves? se ve. Sí. Vale, ya, te lo muestro aquí, abuela pluma. Mira, esto no es propiamente una guía como tal, sino que es un material complementario. Eso significa que aquí vamos a encontrar solo un texto, nada más, ¿ya? Y es este que se llama Viajes, ¿ya? Mira, fíjate que es muy sencillo, muy breve, solo una página, ahí tal cual. Y al lado izquierdo aparece el contexto de donde se escribió ese texto, ¿ya? Mira, ahí está Julio Cortázar, ¿ya? Ese hombre de ahí fue Julio Cortázar. Y acá dice, escritor argentino entre 1914 y 1984. Muere justo el año en que yo nací. Yo nací en el año 84. El escritor argentino Ya. Julio Cortázar escribió el libro Historias de Cronopios y de Famas, obra literaria desde la cual te traemos en esta oportunidad un fragmento llamado Viajes, el que está acá a la derecha. Los cronopios, los famas y las esperanzas son personajes fantásticos creados por Cortázar y con personalidades muy bien definidas. En este texto vas a leer cómo viajan cada uno de estos personajes. ¿A cuál te pareces tú cuando viajas? Esa es la pregunta que tenemos para resolver esta noche. Voy a hacer esto más grande para que se pueda ver bien en pantalla. Ahí, eso es. Y ahora sí, hacemos reproducir el audio y escuchamos atentamente, leído por su propio autor, el texto de Julio Cortázar que se llama Viajes. Por suerte, los cronopios están siempre ahí para sacarnos de este pozo. Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar los cronopios y los famas. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo. Pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegría de los Famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos,
y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos, y a la hora de dormir se dicen unos a otros: la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad, y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos, y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Ya, Bruni, ¿me sigues escuchando, cierto? Sí, estoy escuchando todo. Te voy a pedir ahora que hagas una relectura del texto, porque la primera lectura nos acercó al texto como era, pero ahora vamos a empezar a sacar detalles, ¿ya? A ver cómo dice el texto. Dale ahí, Bruni. ¿Leo nomás? Sí, adelante. Ya dice, cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios de la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo, pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegría de los Famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos, y a la hora de dormir se dicen unos a otros: la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad, y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos, y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por por las cosas y los hombres, y son como las estatuas. Hay que ir a verlas porque ellas ni se molestan. Eso es, muy bien. Ahora, esto, como decía, es un material complementario. Es una página sueltecita que va a estar disponible en el Drive para descargarla y también en formato impreso cuando hagamos la cuarta entrega. Pero se va a combinar con esta guía que te voy a presentar acá. Aquí está, fíjate. Vamos a estudiar cómo preparar un viaje, ¿ya? Y aquí hay varios aprendizajes que vamos a realizar en esta ocasión y obviamente vamos a trabajar también el tema de elaborar organizadores gráficos. Los organizadores gráficos son elementos que nos sirven para clasificar y ordenar y estructurar nuestras ideas, ¿eh? En una especie de resumen. Son buenos los organizadores gráficos cuando uno está estudiando en cualquier asignatura para utilizarlos como soporte para ir tomando apuntes y así nos queda mejor la materia cuando queremos aprender algo. En este caso, lo vamos a aplicar para la literatura. Entonces acá salen los tipos de viajeros según la literatura. Aquí aparecen 14 fragmentos de lo que leímos recién y acá hay tres columnas: Cronopio, Fama y Esperanza. Son los nombres que le puso Cortázar a todo esto. La palabra Cronopio no existe, es un invento del Ya, autor, ¿ya? ya. Es un invento del autor nada más que para nombrar a esos personajes con esa característica especial de su carácter, ¿ya? Los famas también, las esperanzas. Claro, fama, esperanza son palabras que sí aparecen en el diccionario, pero cronopio no, es inventado por el autor. Entonces, aquí hay 14 enunciados que saqué del texto y hay que marcar con una X a quién de los tres personajes corresponde lo que dijo ahí, ¿ya? Acá vamos a ver que selecciones de uno de los 14, de estos 14 enunciados, escojan uno que
el que más les represente con respecto a la manera de viajar que tienen ustedes, ¿eh? Hay gente que es muy planificada para viajar, hay gente que cuida todos los detalles, hace lista de lo que lleva, no se pierde nada, anda siempre ahí con el Sí, así es. cargador para el teléfono, pero otras personas no, otras personas se le olvida la mitad de las cosas cuando va saliendo por los nervios, o incluso algunos viajan casi sin nada, porque solamente les importa que ellos se puedan mover. Ya, consejos yo paso para preparar un viaje. Aquí van ustedes, van a poder conversar con sus compañeros, los voy a organizar por grupos, para que propongan al menos 5 ideas sobre cómo viajar, cómo preparar un buen viaje fuera de nuestra ciudad. Aquí aparecen los organizadores gráficos. Los mapas conceptuales son los más comunes de los organizadores gráficos, pero yo voy a cambiar ese formato y voy a utilizar otros más entretenidos. Les voy a presentar 5 modelos para que ustedes puedan utilizar y acá abajo ya hay, una vez que hagamos esa tarea de resumir o sintetizar los 5 pasos para elaborar un buen viaje, lo que tienen que hacer es exponerlo o conversarlo con otros grupos, con otras personas o frente al curso, ¿ya? Y para eso vamos a utilizar esta lista de cotejo que tiene 4 puntos, hay 4 elementos. Por ejemplo, me expreso con claridad, haciendo que todos entiendan lo que digo. ¿Sueno bien cuando me están escuchando? ¿Sí o no? Hablé utilizando un volumen de voz adecuado, no gritar, sino que es un volumen que se pueda escuchar, ¿ya? Independiente de la tecnología, por supuesto. 3, respeté el uso de la palabra sin interrumpir al compañero. Muy común esto, ¿eh? Si alguien ha visto eso que cuando estamos exponiendo, alguien está conversando de fondo, bueno, eso más que nada en la presencialidad cuando estamos ahí, pero acá en el computador estamos con el micrófono desactivado, entonces pasamos piola, como se dice. Y me sentí cómodo hablando frente al curso, ahí también sí o no, para poder autoevaluarnos. Y aquí les dejé el video del asunto de Julio Cortázar, este texto Viajes. Esta guía está en construcción, tiene 2 páginas recién, porque todavía le voy a complementar algunas otras cositas. Y decirte también que tenemos para acá, vamos a ver, está también el material complementario 2 donde están los organizadores gráficos, ¿ya? Como una de las tareas era escoger uno de los 5 organizadores gráficos, te los voy a mostrar aquí rápidamente. El primero es una manito que está dibujada ahí. Entonces lo que hay que hacer es escribir en cada dedo de la mano ahí un paso o consejo para hacer un viaje o una idea, fuerza, lo que ustedes quieran, pueden ahí anotar en esa manito. Otro organizador gráfico podemos ver acá, ¿cierto? La idea o el tema central se pone arriba de la flecha y alrededor de la ampolleta estos también anotamos los 5 pasos o consejos para hacer un buen viaje. Acá abajo podemos añadir una conclusión para eso. Otro organizador gráfico sería este, una idea principal que va en medio ahí en la estrella grande y 5 consejos que van alrededor en las estrellas más pequeñas. Otro sería este que está acá, hacer una secuencia, por ejemplo, primeros, después, luego y al final. ¿Qué hay que hacer para viajar bien? Acá hay otro, es el último, este organizador gráfico que ya está en formato horizontal, tiene un círculo dividido en 4 partes, también sí, señala lo mismo, primero, después, luego y al final. Esto, si te fijas bien, son elementos muy sencillos para poder ordenar nuestras ideas y que van a ser útiles para cuando estemos estudiando. Pero vamos a ir Ya, directamente ahora, ya, eso es un adelanto, me mandé tremendo ni que spoiler aquí, así que a los que vean la clase grabada también van a conocer ya qué es lo que va a pasar en la entrega número 4 de guías de aprendizaje. Vamos ahora sí a lo que estamos viendo, que es las figuras literarias, porque la semana pasada estuvimos estudiando, ya venimos del análisis de nuestro himno nacional, ya conocimos de dónde venía, cuál fue su transformación, qué significa la letra. En la guía de la entrega número 3 aparecen ejercicios referentes a esto, pero está entre medio el asunto de las figuras retóricas, las figuras literarias. Vamos a ver quién ingresó. Llegó alguien más, llegó alguien más. ¡Qué emoción, qué emoción! Richard Ávila, ahí está. Vamos a darle paso ahí. Entonces, vamos a ver acá lo siguiente. Mira, eh, hay que referirnos que las figuras retóricas o las figuras literarias Bruni, están enmarcadas en los poemas, ¿ya? Los poemas son el texto que mejor representa el uso de las figuras literarias. ¿Por qué? Porque aquí es donde se aplica el lenguaje figurado. Mira, vamos a ver eso de acá. Primero, por un lado, un poema se puede dividir en su estructura y elementos que lo componen. Por ejemplo, los versos. ¿Qué son los versos de un poema? ¿Sabes lo que son los versos de un poema, Brony?
Los versos son como las oraciones que están narrando en rima, lo que se quiere decir en el poema. Escucho bajito, lo escucho bajito, bajito. Le escuché muy bajito. Ah, ya. Que son los versos, son las frases que están puestas así como de manera armoniosa para que suenen bonito y es lo que narra lo que se quiere decir. Eso es, son frases, ¿ya? Ahora, los versos también corresponden a las líneas que tiene el poema, ¿ya? Cada línea es un verso, ¿ya? Eso que no se te olvide, Bruni. Cada línea del poema es un verso. Ah, son Entonces, líneas, ya. podemos decir el primer verso, el segundo verso, el tercer verso, el 15.º verso, el 24.º verso, lo que sea, ¿ya? Ahora, cuando se agrupan dos, o incluso puede ser uno solo, ¿eh? Uno solo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 10 versos, lo que sea. Cuando se agrupan en un segmento, eso se va a llamar estrofa, ¿no? La estrofa es un grupo de varios versos. Y entre una estrofa y otra siempre hay un espacio, un poco de una línea vacía ahí, ¿cierto? Que los separa. Se pueden identificar visualmente de forma muy clara cuando estamos viendo las estrofas. Y otra cosa que tiene que ver con los poemas son las rimas. ¿Cómo no decir que algunos versos riman, ¿ah? En la última palabra, en la última sílaba de la palabra rima? Y eso produce también un ritmo, produce una armonía sonora que es muy exquisita con respecto a los poemas. Por eso varios de los poemas que han compuesto los grandes escritores se han transformado también en canciones, ¿no? Porque alguien les añade música y quedan espectacularmente bien, ¿ya? No me gusta en lo particular el reggaetón, detesto un poco esa música, tengo que decirlo, soy más rockero que nada. Pero si hay algo que hay que reconocer es que es la calidad, bueno, a pesar del contenido de las letras, hay que reconocer la calidad en cuanto a la estructura de las letras que se escriben en ese género musical, ¿ya? Porque también existen rimas, existe una métrica muy marcada que va tomando el ritmo de la canción, además le añade eso y se transforma en algo que la gente incluso canta a coro o repite porque es muy fácil de aprender, ¿ya? ¿Y eso por qué sucede? Porque la poesía también está dentro de este género musical, ¿ah? Claro, con sus distintos temas que trata el género, ¿verdad? Pero por el otro lado están las figuras literarias. Y las figuras literarias la semana pasada vimos que son eh, elementos o recursos que el poeta usa para embellecer el lenguaje. Si se acuerdan bien de la semana pasada, vimos que las figuras literarias sirven para embellecer el lenguaje. Hemos visto la metáfora y la comparación como las primeras dos que se pueden analizar en conjunto para revisar lo de esta unidad, pero vamos a incluir también la personificación y la hipérbole, que son dos más que nos van a matizar el viaje por las figuras literarias. Ahora bien, lo que tenemos aquí, esas 4 figuras literarias, las voy a presentar con ejemplos también, las vamos a analizar. Se va a entender que de manera muy sencilla, quiero hacerlo de la forma más básica posible en este tiempo que nos queda juntos, que ustedes puedan conocer cuáles son esas figuras literarias, las 4 que aparecen allí en pantalla. Ahora, esta imagen, ¿qué les evoca cuando ustedes están viendo esta imagen? ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué significa la imagen? ¿Qué tenemos ahí en la imagen? Una niña que vuela, Es una niña que vuela, ¿ya? ¿Y claro, qué más? porque creo yo que su imaginación vuela a través de la lectura. Muy bien. ¿Dónde se encuentra Bruni que suena ruido de calle de fondo? Estoy afuera de mi casa. Afuera de su casa, tomando la fresca. Sí, sí, eso. Tomando la fresca. Eso, ya se está empezando a sentir la primavera, uno se relaja más ahí, fresquito en el aire. Con la literatura viajamos. Y esto lo podría entender perfectamente una persona que está recluida, ¿ah? Póngase usted una persona que tiene cadena perpetua, que no va a ver jamás la luz, va a estar siempre en la cárcel. Yo le podría decir, hay una forma que tú puedes viajar, ¿no? Pero ¿cómo es? Si yo no voy a salir de aquí, estoy encerrado, voy a estar encerrado para siempre hasta que me muera. Sí, ok, pero a través de los libros podemos viajar, ¿no? Porque la literatura no tiene límites para poder hacer viajes. La literatura
nos lleva a través de la imaginación a los lugares que menos pensamos, incluso lugares que ni existen, ¿ah? Lugares que existen y también lugares que no existen, que son inventos o creaciones del autor. Y por eso aquí he puesto esta imagen, que es esa niña con los brazos extendidos y tiene algo así como unas alas, que son las páginas o incluso este mismo libro, porque la literatura sirve para eso, para poder volar, para poder salir de nuestro lugar y meternos en una historia que nos cuenta el autor, que nos va a gustar o no nos va a gustar, dependiendo del gusto literario que ustedes tengan, la forma de leer, el tiempo que tengan disponible para ello, el libro que hayan escogido. Cada libro tiene su misterio, su viaje, su forma de ver la vida. Entonces esas cosas, si nos gustan, vamos a disfrutar la lectura, vamos a leer el libro, vamos a quedar con gusto a poco. Cuando lleguemos al final, queremos que aparezca un segundo tomo, o bien pasará lo que sucede cuando un libro no nos gusta porque no concuerda con nuestros gustos, entonces dejaremos de leerlo, por supuesto. ¿Ah? Estamos en todo nuestro derecho de hacer así la lectura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy día vamos a reconocer el uso e importancia del lenguaje figurado en la producción de textos. Y el contenido, por supuesto, es el lenguaje figurado. Entonces, la pregunta inicial es, ¿qué es lenguaje figurado? A ver si me pueden contestar eso. ¿Ya? Algunos pueden ser que lo estén buscando ya en Google si tienen ahí el dispositivo disponible, porque yo no estoy viendo lo que están haciendo, pero a lo mejor algunos están buscándolo en Google. Si no lo están buscando en Google, da lo mismo. Pueden también construir su propia definición, pero ¿qué sería o cómo se podría definir esto del lenguaje figurado? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el lenguaje figurado? Es- Creo yo que es nutrirse del lenguaje no escrito, que es a través de la imaginación, que en este caso nos provee la lectura. ¿Es un tipo de lenguaje no escrito, Bruni? Eh, ¿Entendí bien? ¿Eso? o sea, es porque lo estamos leyendo, no, eh, que es a través de los libros, de la lectura, el lenguaje figurado. El lenguaje figurado aparece entonces en los libros, en la lectura, en la literatura, podríamos decir, ¿cierto? Estamos de acuerdo con eso, es un buen pensamiento, sí, efectivamente. Pero ¿qué significa lenguaje figurado? ¿A qué se parece? Porque estamos estudiando un tema que les dije al comienzo, en la primera diapositiva de esta presentación salía el tema de lo que estamos estudiando. ¿Qué estamos estudiando? Las figuras. Figuras literarias. Eso. Entonces acá, si te fijas, Yo dice aquí, lenguaje figurado. Entonces, ¿cuál es la similitud? Lenguaje yo igual, figurado, figuras literarias. ¿Sí? yo aquí lo busqué y me aparece, me dice, el lenguaje figurado es el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a una Exacto. semejanza que puede ser real o imaginaria. Y entendemos qué significa eso, ¿no? Cuando una palabra representa a otra cosa, no a lo que es originalmente. Bueno, Veámoslo. ahí explica que es semejante, es semejanza, Exactamente. Hay una semejanza, eso está bien. Richard, una ¿cierto? semejanza. Sí, sí, Vale. Eso, Richard Ávila, ahí está con nosotros. Lenguaje figurado. Vamos a ver qué definición aparece. Yo busqué algo parecido, algo lo que has leído es parecido a lo que tengo acá, entonces vamos a ver qué dice. A ver, Richard, primer párrafo, por favor, léeme esto que está aquí en pantalla. dice, lenguaje figurado, dice, la poesía es un texto literario o a través del cual el autor da a conocer sus sentimientos y emociones. Generalmente está escrita en versos y posee rima. Este texto tiene un carácter subjetivo, ya que la fuente, el sujeto que lo inspira es el poeta mismo. Es En el decir, celular, pues. sí, entiendo eso. Cuando yo sé, yo me ha pasado varias veces que leen un poco más lento y yo sé, están leyendo del teléfono porque yo tengo aquí la pantalla completa en el computador, estoy trabajando para hacer la clase, pero yo entiendo, una vez probé también en mi teléfono conectarme a la clase para ver cómo se veía y sé cuando pasa eso que uno tiene que ir moviendo el scroll de la Sí, pantalla para poder ver. Así que sí,
No hay problema con eso, no te preocupes porque ya lo tengo muy interiorizado, sé que pasa eso cuando estamos conectados desde nuestros teléfonos móviles. Pero ha sido una muy buena lectura, muy claro lo que has leído. Y aquí ha aparecido, Richard, tal cual como lo dices, que el texto literario tiene un carácter subjetivo, es decir, nos va a presentar la interioridad del sujeto que escribe. A diferencia de los textos expositivos de las noticias que estábamos estudiando en la unidad anterior, donde se muestran hechos de la vida real, algo que ocurre en la vida real, ¿cierto? Se narra ahí una noticia, un hecho noticioso. Acá estamos narrando o estamos contando algo que ocurre en la interioridad artística del sujeto, de la persona que escribe. Es decir, el poeta mismo es el que expresa su interioridad en el texto poético. Sigue diciendo acá que, a diferencia de los demás textos literarios, la poesía no pretende narrar algo, sino que lo que busca es expresar distintos sentimientos. Por eso se usa el lenguaje figurado, porque el lenguaje figurado también hace referencia a los sentimientos. Bruni, tu turno de lectura, por favor, en estas tres líneas que aparecen a continuación. Ya, dice, para lograr expresar con ritmo y belleza lingüística las emociones y sentimientos que expresa un poema, los poetas hacen uso del lenguaje figurado. Sigue adelante, por favor. Este recurso literario incluye las llamadas figuras literarias, metáforas, onomatopeyas, comparaciones, personificaciones, exageraciones, entre otros. Para conocer los ejemplos sobre el lenguaje figurado, yo dejé aquí un enlace que se los voy a compartir por el WhatsApp del curso. Y hay un video muy interesante, muy breve también, que cuenta ejemplos de estos elementos. Pero vamos a ver hoy día a todo esto con la imagen de la primera diapositiva, porque si se dieron cuenta parecía una imagen de una película. ¿Ah? ¿Alguien se acuerda qué imagen? Bueno, Bruno estaba nomás cuando estábamos comenzando la clase, no estaba todavía Richard. Pero voy a volver atrás, a ver si pueden verlo. Miren, la primera diapositiva era esta. ¿Qué película es esa? Up, Up creo que se Up, llamaba. se llama justamente. Up. Una aventura de altura se llama la película también. ¿Ya? Up, una aventura de altura. Up en inglés significa arriba. ¿Ya? Claro, porque esto ocurre en la altura. Y recuerden, ¿la vieron o no? Richard, ¿viste esa película? Sí, sí, sí la vi, junto con mi Ok. hijo y mi señora. ¿Bruni también? Sí, creo haberla visto, pero no sé si completa, no me recuerdo, como no tengo niños pequeños, Esta pero película es bella, ¿ah? Bella en dicen toda que es su muy expresión. linda, sí, algo me recuerdo. Este abuelito que está ahí, eh, mira, vuelvo acá, porque en la diapositiva que estamos viendo, justamente aquí aparece ahí, abajo a la derecha, aparece, aparecen los novios ahí con una casa que vuela, porque hay que recordar que la historia de App se funda en la vivencia de este personaje principal, el que tiene los lentes ahí, este abuelito. Y este es un vecino catete, bien gruñón que hay en el vecindario, nadie lo quiere, todos lo tratan de evitar porque es muy malas pulgas, ¿ya? Y Sí, tiene una razón de ser eso, porque él ha perdido a su esposa, a su esposa, se falleció muere su su esposa. esposa, sí, Desde ese día su felicidad se acabó, entonces por eso él después sigue viviendo una vida triste, amarga, y no se relaciona con nadie, no quiere abrirle la puerta a nadie porque no le importa, él simplemente espera morirse solo en su casa hasta que llega este niño que está ahí colgando en el cable ese, con esa actitud tan infantil de él, pero que también tan heroica, porque él quiere a toda costa que dentro de su colección de chapitas de los Boy Scouts, él pueda recibir una chapita que tiene que ver con ayudar a algún vecino. Entonces ahí eso lo lleva a juntarse con este abuelete, malas pulgas, y la historia va contando cómo al principio él rechaza al niño, lo rechaza a toda costa, pero al final ya termina rendido ante su insistencia y emprenden una historia, una aventura juntos con el tema de ponerle estos globos a la casa que hacen que se levante y salga volando la casa. Y además de eso aparece este perro que es el que más gracia causa en la película porque después aparece el traductor de lo que dicen los perros y es un chiste, ¿cierto? Muy interesante.
los personajes van evolucionando en la historia y este abuelito que partió siendo un tipo gruñón y renegado de la vida, termina siendo una persona muy adorable porque se ablanda su corazón gracias a la interacción con ese niño. Entonces, lenguaje figurado. Lenguaje figurado también está en el cine, también está en la literatura, está en los libros. Grandes películas que han visto ustedes, a lo mejor ustedes no saben, algunas han nacido desde la literatura. Primero se escribió el libro, después salió la película. Harry Potter, podría ser también Las Crónicas de Narnia. En fin, cientos de películas del cine han sido primero libros y luego se han transformado en películas. Ahora bien, ¿cuáles son las figuras literarias? Ahora sí vamos directamente al grano. La metáfora. Vamos a repasar un poco esto. ¿Qué es una metáfora? Aquí está la definición. Yo sé que ustedes tienen ahí las pantallas muy pequeñas, así que vamos a acercar un poco esto para que se vea más grande. Ahí. ¿Qué es una metáfora? Richard, ¿lo puede leer? Sí, dice metáfora es cuando se nombra un objeto con la intención de referirse a otro, con el cual comparte cualidades comunes. Tú habías leído algo que habías buscado sobre el lenguaje figurado en Google y te apareció el tema de la semejanza. ¿Ah? Esa palabra me quedó dando vuelta cuando dijiste semejanza. La semejanza es cuando algo se Ajá, parece a otra cosa. Entonces acá dice, cuando se nombra un objeto con la intención de referirse a otro con el cual comparte cualidades comparte comunes cualidades comunes. o semejanzas. ¿Ah? Es Ujú. decir, un objeto deja de llamarse así o deja de significar lo que significa originalmente, sino que ahora pasa a representar a otra cosa. Vamos a ver el ejemplo. Aquí está el ejemplo. Fíjense lo que dice este texto. Dice, las pequeñas perlas que brillan al sonreír. Eso es una metáfora. Tal como la estamos viendo ahí, es una metáfora. Las pequeñas perlas que brillan al sonreír. Las perlas es la metáfora para los dientes de la sonrisa, porque las perlas son una joya, un tipo de joya de color muy blanco. Entonces, por eso, las pequeñas perlas que brillan al sonreír representan a la sonrisa. ¿M? Aquí no aparecen los dientes, no aparecen la sonrisa, aparecen las perlas pequeñas que brillan. ¿Ya? Esto es un lenguaje figurado. Es una metáfora de la sonrisa. ¿Ya? Un término, las perlas, sustituye a otro, pero lo representa indirectamente por su semejanza, por sus elementos comunes. Ahora bien, la comparación, por otro lado, también es un tipo de metáfora, pero hay una diferencia. Consiste la comparación en establecer una relación explícita. Ahora ya no está oculto el significado como lo que pasó en la metáfora. Ahora vamos a encontrarnos con un texto que es explícito. Sale tal cual ahí el término real y el término alegórico o imaginario salen tal cual ahí, unidos por un nexo o por una palabra que va entre medio, que es la palabra como. ¿Ya? Vamos al ejemplo. Tus ojos tan azules como el mar, dice el ejemplo. Tus ojos tan azules como el mar. ¿Ya? Aquí, a diferencia de la metáfora, no hay ningún término oculto. Están los dos términos explícitamente escritos ahí. Los ojos azules y además está el mar. Y para unir las dos cosas, usamos la palabra como. Tus ojos tan azules como el mar. Podemos seguir con el otro ejemplo. Dice, tus labios rojos como cerezas. Los que han visto las cerezas alguna vez o han comido incluso las cerezas, saben que son de color rojo. Entonces, los labios rojos se comparan con las cerezas a través del nexo como. ¿Ya? Esa es la gran diferencia para los que quieran entender esto. La gran diferencia entre una comparación y una metáfora es la presencia del nexo o de la palabra que sirve para unir, que se llama como. Si aparece el como, es una comparación. Si no aparece como, probablemente estamos frente a una metáfora. La tercera es la personificación, y tengo que contarles que en su momento, cuando era niño, nos hacían leer en la escuela las fábulas. Una fábula es un cuento muy breve que generalmente no supera una página o incluso menos de extensión. Y las fábulas tenían como objetivo antes enseñarnos algo sobre la moral, ¿ah? Una enseñanza moral. Al final de la fábula siempre encontrabas una moraleja, es decir, una frase reflexiva que te hace pensar sobre lo que has leído, la historia que has conocido. Y una de las fábulas más
famosas del mundo es la cigarra y la hormiga. Y la historia cuenta algo muy sencillo. Está la cigarra y la hormiga en el verano, están ahí haciendo sus cosas, la cigarra con una guitarra, cantando, bailando, ahí feliz de la vida en el verano, pero la hormiga durante el verano está ahí, meta trabajo, está buscando miguitas de pan, las lleva a su madriguera, cualquier cosa que sirva para comer, todo se lo lleva a su madriguera y lo guarda ahí en su despensa. Y después sucede lo que tiene que pasar, que llega el invierno, empieza a llegar el invierno, empieza a haber frío y la hormiga entra en su madriguera, tiene su despensa llena y cierra la puerta. Y la cigarra queda afuera. La cigarra ya empieza a sentir frío y hambre, entonces se acerca desesperada a la puerta de la madriguera de la hormiga para pedirle ayuda. Y cuando la hormiga le abre, sucede algo que es bastante cruel, pero muy didáctico. La hormiga le dice, ¿no te gustó bailar y cantar cuando estábamos en verano? En otras palabras, está diciendo que era holgazana la cigarra, ¿cierto? Se dedicó ahí a no hacer nada. Entonces ahora eh, te puedes quedar ahí mismo donde estás. Si le cierran la puerta, no le ayuda, ¿cierto? La pobre cigarra queda ahí a la deriva. Aprendió su lección con mucha dureza, de que se ha farreado todo el tiempo de sembrar para el futuro y después ya no tiene nada que hacer. En cambio, la hormiga, por su trabajo abnegado, ella, ¿cierto? Tiene su alimento con el cual puede subsistir durante el invierno. ¿Por qué yo siempre me pregunté cuando era niño, ¿por qué la hormiga no le dio a la cigarra? De hecho, hay una versión que se escribió para niños más pequeños que termina con un final girado y dice que la hormiga finalmente se compadeció de la cigarra y le dio un poquito de su comida, ¿ya? O le invita a pasar a su madriguera para que esté calentita. Pero en el texto real no pasa eso, la cigarra simplemente se queda afuera esperando a morir porque ya no hay nada que hacer y la hormiga feliz de la vida dentro de su madriguera. Y la moraleja es esa, que tenemos que sembrar para el futuro y el esfuerzo de nosotros también no debe ser menospreciado por otras personas, ¿ah? Hay personas que se van a querer aprovechar de ti, van a querer buscar regalías en lo que tú estás haciendo porque estás progresando y eso no debe suceder. Tienes que estar muy atento a este tipo de personas. Uno puede ayudar, sí, es verdad, pero hay que tener cuidado con quienes se quieren aprovechar de esa ayuda, ¿no? ¿Por qué personificación y por qué cuenta esta historia? Porque las cigarras y las hormigas en la vida real no hablan, ¿ya? Y el texto entero está lleno de diálogos entre la cigarra y la hormiga. Entonces, ¿por qué sucede esto? Por el recurso literario que se llama personificación, que consiste en caracterizar una realidad no humana como si fuera humana. Es decir, le cedemos atributos propios del ser humano. O sea, un atributo propio del ser humano es hablar. Entonces, a la cigarra y a la hormiga le estamos dando este atributo, que puedan hablar, que podamos entender nosotros qué están diciendo, cuando eso en la vida real no sucede, porque la cigarra y la hormiga tienen sus propios ruidos de comunicación que no son un lenguaje como el de nosotros, las palabras. Un ejemplo es la luna. Miren lo que dice acá el ejemplo. ¿Cómo dice acá Richard? Dice, la luna, la luna se burlaba mientras las estrellas se miraban. Eso O es, sea, me miraban. eso es, muy bien. ¿Te das cuenta que esto es una personificación? Que la luna, por mucho que nosotros la veamos en el cielo, no nos va a sacar la lengua, ¿cierto? Eso es imposible. La luna es un satélite natural de la Tierra que gira ahí alrededor de ella, pero Pero no si es una baja a persona. bañarse. Claro, eso también es una. Fíjate que también ese verso, mira qué interesante lo que has propuesto. La típica canción de Valdivia, ¿ah? Que dice que la luna baja a bañarse al río Calle, esa también es una personificación, porque la luna no se va a bajar a bañar. Si bajara a la Tierra a bañarse, si pudiera reducir esos 300.000 kilómetros que tiene más o menos de distancia entre la Tierra y la luna, y bajara donde estamos nosotros, quedaría la escoba porque chocaría contra la Tierra, sería una tremenda No, ya catombe. no estaríamos vivos. Claro. Entonces, en el plano literal eso no existe. En el Nos plano aplastaría figurado todo. sí. En el lenguaje figurado sí puede existir eso de que la luna se baje a bañarse al río. Pero acá Exacto. también, mientras las estrellas me miraban, las estrellas no miran a nadie, las estrellas son simplemente fuego. ¿Sabían ustedes que las estrellas son fuego? Nuestro Sol es una estrella y las estrellas que están en el firmamento, a pesar de que se ven como puntitos blancos, si nos pudiéramos acercar a ellas, veríamos igual que lo que pasa con el Sol. Son soles en otros puntos de la galaxia,
pero están tan lejos que se ven pequeñitos como puntos ahí, e incluso algunos ya desaparecieron, pero recién estamos recibiendo la luz de esas estrellas. Ese es un tema para analizar desde la ciencia, que es muy apasionante, saber cómo es de grande el universo para medir distancias. Y finalmente, la hipérbole, ay, ¿quién no ha conocido a alguien que sea exagerado en la vida? Alguien que amplifica por 10 lo que está diciendo, ese está usando la figura que se llama hipérbole. ¿Cómo es una hipérbole? Consiste en exagerar, aumentando o disminuyendo la verdad de lo hablado, de tal forma que el que recibe el mensaje incluso le otorgue más exageración, porque claro, cuando dice, por ejemplo, esos comerciales ahí que aparecen, no sé si usted estuvo, ahora que se cayó esta tarde el Instagram, el Facebook, el YouTube, el WhatsApp. Yo me acuerdo que en Instagram siempre ahí uno está revisando sus materiales y viendo cosas y aparecen en medio algunas publicidades, mensajes publicitarios. Y uno dice, por ejemplo, pierde 14 kilos en 15 días. Y uno que es bueno para la cazuela o bueno para el asado, sabe que eso es imposible hasta para el alma más esforzada, sabe que eso es imposible, es publicidad chanta, por supuesto, porque sabe que no van a, no, eso es una exageración de que, imagínense, bajar de peso 1 kilo por día sería imposible, sería una cosa magnífica, ¿sí? ¿Cierto? Para los que somos un poquito pasados del peso normal. Entonces, exagerar es la clave del hipérbole. Y aquí tenemos un ejemplo, porque te miro y muero, dice Mario Benedetti. ¿Ya? Mario Benedetti, eh, este poeta escribe siempre de parejas, de amor de pareja, de matrimonio, de romanticismo. Entonces él dice en un poema, porque te miro y muero, ¿ah? Porque es tanto el amor que él siente por ella que muere al verla, ¿ah? Eso es exagerado, porque nadie se va a morir porque esté mirando, al contrario, parece que más ganas nos dan de vivir y así es como funciona el amor. Ya, ejercicios para despedirnos. ¿Qué figura literaria ven en estos versos que vamos a ver a continuación? Miren, se los voy a presentar todos, ahí están. Díganme, por favor, ¿qué ven o qué figuras literarias están presentes en estos fragmentos? Tengo que decirles, sí, para contestar esta pregunta, que el primer ejemplo no lo hemos visto. Se los voy a dejar de sorpresa, ¿ah? Solo apareció, en esta clase solo apareció nombrado ahí, alguien lo leyó y no se dio ni cuenta pero que lo leyó, pero no lo hemos pasado como los otros dos que están al centro y a la derecha. ¿Qué figura literaria representa esa frase tan fuerte como un árbol? O si no, sus ojos eran un mar de sufrimiento. ¿Qué figura literaria tenemos ahí? Voy a empezar a hacer espiritismo. Ahí están ahí. Bruni Sí, Rich están la ahí. comparación, ¿Cuál? ¿Cuál es comparación? tan fuerte como un árbol, Tan fuerte como un árbol. Eso es. Esa es una comparación. ¿Cómo te diste cuenta que eso era una comparación, Bruni? porque aparece la palabra como. Muy bien, muy bien. Aprendió perfecto. Aparece la palabra como. ¿Y qué se compara ahí? La fuerza de alguien, de una persona, puede ser, con un árbol. No sé si usted ha intentado derribar un árbol con sus manos y es imposible. Imposible. ¿Ya? Mientras más grande el árbol, peor todavía, porque está tan arraigado a la tierra que ni siquiera con un tractor ni con una máquina retroexcavadora hay que correrle sierra al árbol para botarlo. ¿M? Por eso es tan fuerte como un árbol. Ahora, eso de sus ojos eran un mar de sufrimiento, ¿qué figura literaria es? De las que hemos revisado. ¿Cuál es la figura literaria de ese texto? Sus ojos eran un mar de sufrimiento. Venga, pues, ¿cuál es? La metáfora, Metáfora, muy bien. ¿Por qué? Porque ahora comparamos los ojos de esa persona que estamos describiendo y el mar. Y además agregar eso de mar de sufrimiento, estamos dando cuenta que, ¿qué está haciendo esa persona que se está describiendo ahí? llorando. Llorando. Está llorando, ¿ah? Eso es una perfecta metáfora del llanto. Una persona que está llorando, podemos decir que sus ojos eran
un mar de sufrimiento. Mira qué bonito el texto, ¿eh? No hemos dicho por ninguna parte que está llorando, pero se entiende la idea porque está oculta. Eso se llama metáfora. En cambio, en la anterior, tan fuerte como un árbol, se entiende clarito. Y además está la palabra como, entonces eso es comparación. Ahora, misterio, ahí se resuelve. Comparación, metáfora. Pero el lado izquierdo, el que dice la gallina, co, el cuco, cucú, el gallo, kikiriki, el pato, cuá, ¿qué figura literaria es, por favor? Nosotros, Bruni, cuando estaba leyendo, valga la redundancia, el nombre de esta figura, pero lo leyó así, nadie se dio cuenta, y yo tampoco se los pasé, pero les cuento, esto, cuando un verso, cuando un texto literario, un poema, refiere al sonido que hay en la naturaleza, o los sonidos que hay que no son humanos, nos referimos a la onomatopeya. Una onomatopeya es la representación gráfica de un sonido. ¿Han leído alguna vez el Condorito? En el Condorito aparece esa palabra plop, ¿ya? Plop significa cuando Condorito dice exijo una explicación, cuando queda plop, eso representa un sonido, plop, ¿ya? Es cuando cae él con sus Se da de posaderas al espalda. suelo, se va de espalda, No, plop, ¿ya? Igual que en otros cómics aparece pum, crash, todos esos ruidos ahí representados por en globos las ahí. historietas de Marvel aparece harto eso. Eso es, cuando se golpean, ¿cierto? Cuando se disparan, todo eso aparece con unos ruidos ahí representados por palabras y eso se llama onomatopeya, ¿ya? Porque hace una Incluso referencia años atrás en la serie de Batman y Robin salía, que yo también, me es acuerdo. verdad. Justamente, ¿sí? ¿Qué edad tienes, Richard? Yo tengo 40. Ah, no, ya yo estoy detrásito. Voy a cumplir este viernes 8 de octubre, ya me quedan 4 días. Ay, Dios. Voy a cumplir 37. ¿Ya? Estoy a punto así ya de llegar a los 40, me queda un poquito menos. Así que nos Sí, igual. entendemos. Yo digo esto porque nos eh, entendemos, si nosotros somos de otra generación, no somos con los chicos que están de 17, 18 acá matriculados, sino que nosotros somos mayores, ¿ah? sí, Entendemos po, bien. exacto. Mira qué pasa acá, con el rostro derretido por los años, ¿qué figura literaria tenemos ahí? ¿Será una comparación, una metáfora, una onomatopeya? ¿Qué será eso? Esa es una figura personificación. La personificación era atribuirle cualidades humanas a algo que no lo tiene, por ejemplo, los animales, pero ahí no hay animales. Una Ah, onomatopeya, ¿o no? No, porque la onomatopeya representa los sonidos de la naturaleza. Aquí dice, con el rostro derretido por los años, no hay ningún sonido. ¿Cuál será esa figura? ¿No es una metáfora? No. Mira esta. Ah, De cabellos trenzados como ramas de un árbol. ¿Cuál es esa? Esa facilita. De cabellos trenzados como ramas de un árbol. esa es comparación. la comparación. La Comparación. Sí, comparación. hoy Bruni casi dijo metáfora, pero Richard acertó, es comparación. Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué se dio cuenta Richard que era comparación? Por el, bueno, el dibujo sale como una raíces, bueno, son como Ah, pero si yo saco raíces. el dibujo, pero si yo saco el dibujo y le hubiera puesto el puro texto, ahí, a este se fue por la parte fácil, vio el dibujo. Pero si se hubiera No, puesto el no, puro pues no, texto. si el texto igual lo dice, pues dice trenzados como Exacto. ramas de un árbol. Sí, pues. ¿Y dónde está O la clave sea, para saber qué es una, dónde está la clave para saber qué es comparación y no metáfora? Ya se la dijimos. ¿Cuál era? en la comparación ¿Cuál de es la clave? ramas y trenzados del Pero hay cabello. una clave. Hay una clave para saber que eso es comparación y no metáfora. ¿Cuál es la clave? Bruni, ¿te la sabes? Tú la dijiste. La palabra como. La palabra Eso, como, muy ahí bien. está. La palabra Se como. me, Ahí se, está la palabra se me como. había perdido. Eso, ¿no? Que no se pierda nunca más. ¿Ya? Pues estamos aprendiendo. La palabra como nos da cuenta de que es una comparación porque estamos viendo dos elementos que se comparan a través de esa palabra. ¿Ya? Ahora, pero la clave es que es con el rostro derretido por los años. La del lado derecho es una comparación, pero ¿qué es la del lado izquierdo? Con el rostro derretido por los años. De las, ¿Cuáles fueron las figuras que A ver, estudiamos ¿cuáles hoy son día? las figuras? A ver, que a lo mejor me perdí una, no le tomé A atención. ver, a ver, a ver, ¿cuáles serán? Vamos a ir atrás. Ahí están las figuras literarias que estamos estudiando. Son 4.
Aquí falta la onomatopeya, porque no la puse deliberadamente porque quería pillarlos un poquito, pero aquí está la metáfora, la comparación, la personificación, la hipérbole. ¿Cuál es la que corresponde a este elemento? El rostro derretido por los años. No alcancé a leer. Es una Vamos por el hipérbole. auto, 0 kilómetros. Es la hipérbole, justamente. Sí, Eso es es una una hipérbole. hipérbole. ¿Por qué? Porque Porque está exagerando. eso es muy Es bien. una Hay una exageración. exageración del elemento. Exacto. El rostro derretido por los años. Eso es una exageración. ¿Ah? Claro, porque el rostro va Harto, cambiando de fisonomía, va cambiando de forma con los años, se va arrugando. Entonces, por eso, con el rostro derretido por los años. ¿Ya? Es casi una exageración. Bueno, ¿qué hemos visto hoy día? Las principales, las primeras 4 o 5 ya, porque está la onomatopeya que no la había puesto ahí, las primeras 5 figuras literarias más comunes, de uso más común, hemos las que hemos visto. En el libro de lenguaje número 2 ahí, el que se llama Literatura, Mil Identidades Posibles, ese libro de color naranjo del Ministerio de Educación, también sale en la página 8 o 9 por ahí, el cuadro resumen de las figuras literarias. ¿Ya? Hay varias más, está la anáfora, el epíteto, esas nos aparecen aquí, pero las vamos a ir estudiando poco a poco en las clases que siguen, y además de eso también vamos a ir aplicando esto a nuestro propio trabajo que vamos a hacer en esta unidad, que consiste en escribir ejemplos también de estas figuras literarias y saberlos identificar, por supuesto, en algunos textos literarios. Preguntas, dudas, Profe, consultas. ¿Sí? la diapositiva que salen las cuatro, ¿cómo se llama? Figuras. Las las cuatro figuras literarias, esas aparecen, esas están en la guía, ¿cierto? Richard, como tengo, es un poquitín más tarde que Bruni, yo le contaba a ella que estoy elaborando, mira, te voy a mostrar acá, estoy elaborando esa guía ya que es la 4.ª entrega. Yo me adelanté un poco porque la 4.ª todavía no se va a entregar, valga la redundancia, pero yo ya la tengo hecha porque quiero avanzar un poco más, entonces la estoy haciendo, la tengo en construcción. Partimos de esta clase escuchando desde su propio autor el material complementario número 3 que habla sobre el viaje. ¿Ya? Hay un texto de Julio Cortázar que se llama El viaje y yo he hecho aquí algunas actividades que les voy a dejar a ustedes, pero esta guía tiene recién 2 páginas. Entonces, aquí obviamente voy a incluir lo que acabo de exponer en la diapositiva porque quiero que nada se pierda. También recuerde que estamos grabando esta sesión para subirla a nuestra lista de reproducción, entonces ahí usted puede revisar esta clase nuevamente una y otra vez si fuera necesario y ahí va a tomar los detalles de lo que está faltando, pero va a estar sí o sí en la guía de aprendizaje ese cuadro que vimos al comienzo de esta clase, ¿ya? Para que nada de la información se pierda y podamos usarla en beneficio de nuestro aprendizaje. Ah, ya acá. Ya, Más profe. preguntas, dudas, consultas, reclamos, insultos o propios, todo lo que usted quiera decir antes de cerrar. ¿O todo bien, todo Profe, correcto? bueno, yo aprovechando, estoy medio atrasado con la guía número 2, pero esta semana me voy a poner mal día porque voy a ponerme al día con la segunda entrega y la tercera que fui a buscar el viernes o el jueves, parece. Entonces Y me voy a poner al día con esas dos entregas, la segunda y la ¿estás, tercera. estás trabajando, Richard, cierto? ¿Trabajas? Sí, lo que pasa es que yo no estoy en mal día. Ujú. O sea, una semana, no sé, pues, una semana estoy en Va a Concepción, terreno. otra semana estoy en Sipo, otra semana en Santiago, otra semana en Rancagua y se me hace complicado de repente conectarme. Gracias a Dios, esta última semana me he podido conectar, no he tenido problemas, pero es porque de repente el horario es, pero en el Yo tema valoro, del... yo Dígame. pregunto eso, Richard, porque valoro mucho a las personas como usted que trabajan y estudian, ¿ah? Es una combinación más o menos letal porque a veces nos alcanzan las energías para hacer las dos cosas. Entonces valoro mucho tu esfuerzo y eso mismo me lleva a animarte a que te pongas al día porque tiempo hay,
¿ya? Tiempo hay, todavía no se acerca el fin del año académico, todavía hay tiempo para recuperar lo que falte. Estamos en un año difícil, en un año en pandemia, en un año que estamos saliendo, en realidad no estamos saliendo, estamos acompañándonos del COVID, pero ahí bajando un poco los casos, buscando el regreso a la normalidad, pero estamos ahí en una fase de transición, con eso todavía está ahí presente el riesgo. Entonces, todo se ha vuelto más complejo. Em, ya se ha regresado a clases presenciales con los segundos niveles medios, están yendo a clases los chicos ahí al colegio. Estamos haciendo todos esos esfuerzos posibles para regresar de a poco, paulatinamente, a la sala de clases, donde es el espacio más rico de interacción que no nos quita ese tema de poder vernos a la cara como estamos ahí, aunque estemos con las mascarillas. Pero tiempo hay, Richard, entonces yo te animo a que no desmayes porque queda poco. Va a pasar rápido este tiempo que queda hasta finales de noviembre. Ahí se terminan las clases de primer nivel medio. Y todavía hay Sí, no, tiempo sí, para poner. como le digo, yo cada 15 días prácticamente estoy viajando a Valdivia y día viernes y día lunes tengo como para hacer trámite y ponerme al día. Pero como le digo ahora, ya estas 2 semanas que te voy a estar por acá, voy a tratar de ponerme al día. Póngale nomás, eso es lo importante. Así que Y ahí cualquier recuerde que ahí cosita, yo le hablo por siempre hay. WhatsApp Exactamente, y puedes comunicarte por esos canales y además está mi correo electrónico indicado en la parte de arriba de todas mis guías porque ahí aparece la dirección para que me puedas escribir y enviar tus trabajos cuando estén realizados, ¿ya? Y ánimo muchachos que queda poco, este año se va, ya vamos a estar después en el próximo año, si Dios quiere, en segundo nivel medio, a puertas de sacar nuestra tan anhelada licencia de enseñanza media, queda poquito para aquello, ¿eh? Y es algo tan sí, pues importante en la vida quedan de hoy, 2 meses de clase. 2 meses de clase justamente. Pero Así nada, que, pues sí. así que Bruno y también un gran abrazo a los dos, cuídense Muchas mucho, gracias, que estén muy profe. bien, nos veremos en la próxima clase, en 7 días Sí, más. sí, Ya, nos profesor, vemos, profe. Muchas gracias. gracias. Chao, chao, que estén bien. Que Chao, tenga buena chao. semana. Igualmente. Chao, chao. Chao.